Ujú. Muy Sí. bueno. Lo que pasa es que esto, como yo les decía ayer, ¿viste? Es todo muy reciente, estamos todavía en la cresta de la ola, en el sentido de que yo conocí a muchos maestros que me enseñaron, que fueron los pioneros, por ejemplo, en el Río de la Plata, en Uruguay, en Argentina, haciendo titres, se murieron hace unos años atrás. Recién ahora empezó a aparecer bibliografía propia de titiriteros que se largaron a escribir o a transmitir sus experiencias y dejarlas por escrito. Entonces empezamos a encontrar algún principio de sistema, de identidad, de forma, de un trabajo más local, no con tantas referencias del teatro que se hace afuera, sobre todo en Europa, que era el material que ocasionalmente llegaba a estas costas, ¿no? Era todo lo que se podía editar de Francia, Alemania, en otro idioma y algo de España. Entonces teníamos muy poco soporte bibliográfico para trabajar y empezar a abordar otros temas que de repente nuestros maestros no conocían o no tenían eh, mucho conocimiento. Por eso acá se desarrolló mucho en el Río de la Plata el títere de guante, ¿no? Porque es un títere que técnicamente no tiene mucha complejidad en un aspecto. Después cuando te metes a manejar guiñoles ves que son muy complejos, pese a la síntesis que tienen, y muy pocas marionetas. Entonces las marionetas arribaron mucho tiempo después. En cambio en México, por ejemplo, fue donde más se desarrolló con la compañía de los Rosete Aranda, que hicieron una compañía de teatro de marionetas impresionante hace un siglo atrás. Entonces, lo que les decía ayer también, en cada región del continente, si queremos hablar de un teatro de títeres americano, lo tenemos que analizar de acuerdo a esas especificidades, las circunstancias sociales, políticas, culturales de cada lugar, que nos da la posibilidad después para desenvolver nosotros o desenvolvernos o proyectarnos como artistas. Entonces, el patrón que rige América del Sur es la poca posibilidad de hacer arte y la poca posibilidad de hacer artistas. O sea, no hay financiación, por lo general estamos muy al borde o marginados y con muy pocos elementos y espacios y recursos a veces para producir. Entonces, nuestro teatro de títeres tiene que superar esas dificultades de alguna manera con el ingenio, con una persona que se posesione con los títeres y empieza a resolver desde la dificultad cómo hace un proyecto artístico, un proyecto estético que lo represente y a su vez que tenga un valor, ¿no? Un valor en sentido de sensibilidad, de apreciación, de que sea altamente comunicante y de que sea significativo, que no sea una distracción o un pasatiempo. Entonces, este titiritero ayer veíamos que tiene un montón de elementos que tiene que resolver y manejar para poder construir su discurso escénico, artístico, ¿no? El que trabaja en el área teatral. Entonces, decíamos que tiene que resolver qué va a hacer, cómo lo va a hacer, con cuántas manos cuenta, esto es importantísimo. Tener en cuenta que siempre hay tres factores que inciden sobre su trabajo, que es el peso, el volumen y la portabilidad de estos elementos que él después tiene que trasladar, porque somos un teatro itinerante, no tenemos espacios propios. Entonces nos desplazamos con nuestros trabajos y de acuerdo a los lugares es como los podemos montar, con más técnica, con menos técnica, a veces sin nada. Entonces eso incide mucho sobre el resultado final de nuestro trabajo, que se puede ver de una manera en un teatro, de otra manera en una escuela y de otra manera en un espacio público. Para eso necesitamos siempre, para cualquiera de esas variantes, una persona que esté consciente de lo que está haciendo y que sepa mover esos elementos y básicamente trabajar desde la dificultad, ¿no? Porque ya está declarada la dificultad. Entonces sabes que va a haber dificultades e inconvenientes y las tenés que superar. No en desmedro a tu trabajo, que vos construiste con mucho capricho, con mucho detalle. Bueno, hay que tratar de preservar que eso que vos construiste se presente y se vea y se exhiba de la mejor manera posible. Yo trabajé muchos años en Brasil, 10, 12 años, y la premisa era: mi trabajo se va a ver bien en el mejor teatro de San Pablo y en la peor de las favelas de San Pablo. O sea, yo iba a dar el mismo producto para las dos personas porque no es un teatro elitista. Yo no hago diferencia con eso. Entonces me preocupo para que en la favela se viera tan bien como se veía en una sala de teatro de San Pablo. Entonces ese era un capricho mío. Yo sostengo eso y voy a full con eso. Entonces me compraba luces, compraba mesa de luz, tenía una consola, llevaba sonido y me equipaba para que eso no falle.
Entonces, a esto es puntualmente de lo que estábamos hablando en este encuentro de ayer y en este de hoy. Primero quería preguntarles si hay alguna, de todas las cosas que dije, si hay alguna cosa que ustedes quieren reseñar o hacer alguna pregunta sobre todo lo que hablé, porque ahora voy a detallar. Creo que Jorge me dijo que todos tienen el PDF con el escrito que les envié. Vamos a ir a la última página de ese PDF, donde hay un cuadro sinóptico, donde se ve en detalle lo que es el sistema, la técnica de actuación titiritera. Entonces me gustaría describirla, desglosarle a ustedes esas casillitas que aparecen, para que vean cómo funcionan y cómo llegamos a lo que sería la interpretación del titiritero. Específicamente, no del titiritero, no del actor, o el del actor titiritero, del titiritero. Entonces, pregunto, ¿hay alguna pregunta que quedó pendiente, alguna observación de ayer que alguien la quiera hacer ahora? Si no, seguimos adelante y vamos al cuadro sinóptico. En la última página, sí, fíjate, Jorge, que en la última página hay un cuadro que dice ese mismo, sistema de actuación titiritera. Bueno, ahí está bien. Este cuadro yo lo armé conforme a lo que fui acumulando de conversaciones con titiriteros, de encuentros con profesionales, de observar cómo trabajaban, de ver qué sistemas y cómo se organizaban en el momento de actuar. Entonces está compuesto por distintas terminologías y frases y conceptos que algunos maestros me aportaron. Entonces, si vamos al primer casillero, dice titiritero, dice actuación indirecta. Esto es importante que lo aclare, porque esto es un término de un gran titiritero que se llamó Acuña, Juan Enrique Acuña, que él hizo un trabajo muy interesante sobre la actuación con títeres, y dio los primeros indicios de por qué es distinto el teatro de la interpretación titiritera de la del actor. Y él separa de actuación directa a actuación indirecta. Ese término se lo tomé de Acuña, porque él dice que el actor de teatro tiene una actuación directa, o sea, él se encarna en el personaje, tiene su vestuario, trabaja su papel, memoriza su texto, lo trabaja con el director, y su cuerpo, toda su presencia es la que compone directamente el personaje. En cambio, el titiritero no. El titiritero trabaja indirectamente, en el sentido que el personaje, el sujeto de la acción, está fuera del cuerpo del intérprete, está fuera del titiritero. Entonces es indirecta. También se usa el término de indirecto cuando hablamos en el término de técnica de animación de títeres, que hablamos de manipulación directa o manipulación indirecta. La manipulación directa son los títeres que vos los posicionás o los calzás directamente con tu mano. Por ejemplo, los títeres de guiñol, de guante, los títeres de manipulación directa de mesa, que los tomás con tus manos. Indirectas son los títeres de varilla, los que usan barras, las marionetas, que hay un hilo hasta que vos pulsás y genera el movimiento abajo. Eso es manipulación indirecta. Manipulación directa es cuando vos estás sobre el títere o animando una parte del cuerpo del títere. Entonces acá, este término yo lo tomé de Acuña. Primero, es una actuación indirecta, no es actuación directa como el actor, no lo tenemos encima del personaje. Para empezar a trabajar con el personaje, tenemos que conseguir 3 elementos básicos que se encolumnan en la interpretación con títere, que es el desdoblamiento, la disociación y la proyección, que son los 3 casilleros que sí. Desdoblamiento, porque yo trabajo fuera del personaje que animo. Disociación, porque me va a exigir que yo mueva ese personaje, a su vez mueva otras cosas o esté pendiente de otros elementos que intervienen en la escena. Entonces yo tengo que estar disociado sin perder el pulso de este y atendiendo todo lo que está en mi entorno. Una visión casi periférica tiene el titiritero. Por eso no puede dejarse ganar por la emoción con el actor, porque si se emociona, se cuelga el muñeco, queda y lo demás que se desata. El titiritero tiene que estar desdoblado para poder atender todo lo que está manejando al mismo tiempo. Por eso ayer hablábamos de los mecanismos psicofísicos. Está trabajando con varias cosas al mismo tiempo y el cuerpo está en función a eso. Y la cabeza. Entonces está disociado y está proyectando siempre hacia el personaje. O sea, siempre está, no pierde de vista y está toda la atención sobre eso.
Para que consiga eso, tiene que tener en cuenta dos elementos, que es el espacio-tiempo-cuerpo que ocupa el personaje durante la representación y el espacio-tiempo-cuerpo que ocupa el titiritero durante la representación. Si yo tengo un titre de guante, un titre de guiñol, y lo estoy animando, entonces ustedes no lo ven, entra en escena, va caminando, se acerca, mira, saluda, sigue caminando. Ahí yo recién doy un paso. O sea, no me afectó a mí. Él hizo todo un tránsito de 7, 8 pasos y yo no me moví, porque yo no estoy en el paso de este muñeco. Sí, en cambio hay titiriteros que vos lo ves y entra el muñeco y ellos están caminando atrás en el pasito del titre. ¿Por qué? Porque no están disociados ni desdoblados. Entonces, esto va un tiempo y yo estoy en otro. Este se mueve en un espacio y yo me muevo en el otro. Ese es el principio de la disociación y el desdoblamiento. Entender que él está en un tiempo y un espacio de ficción distinto al espacio que yo ocupo. En cualquier técnica, guiñol, mesa, marionetas, esto es así. O sea, está disociado el hecho interpretativo, en que se dan dos tiempos y en dos espacios distintos. Más que el mismo el titirito estando pegado atrás o desde abajo, está demediado. Si vos tenés en cuenta el espacio-tiempo-cuerpo del titre y el tuyo, que trabajan de manera disociada, pero en comunión para hacer un hecho interpretativo, vas a conseguir otro término que acuñó mi maestro Ariel Bufano, que sigue abajo, que se llama el desdoblamiento objetivado. Conseguir el desdoblamiento objetivado es la herramienta llave para la buena expresión e interpretación con el titre. Porque cuando vos tenés el desdoblamiento objetivado, es cuando vos podés empezar a hacer punto y detalle y cualidad en cuanto a la manipulación, en armar una partitura física donde el títere se mueva en un espacio, agarre determinados objetos, se relacione, dialogue, haga su parte interpretativa, salga de escena y entre el otro. O sea, cuando vos conseguís el desdoblamiento objetivado es cuando podés tener técnica y cualidad en la interpretación con el titre. Recién a partir de ahí que se consigue esa herramienta, es donde vos empezás a ver que el titiritero que expone en escena tiene una muy buena manipulación, una muy buena interpretación vocal, está todo generalmente el espacio bien ordenado, bien prolijo, bien diseñado, bien pintado, bien armado, bien puesto y bien interpretado. El tipo es un titiritero. Entonces, una vez que tiene eso, este desdoblamiento objetivado, este espacio-tiempo-cuerpo, estas herramientas que es desdoblamiento, disociación y proyección, lo va a usar para cualquier técnica. Marionetas, sombras, guantes, guiñoles, varillas. Esa es la herramienta que va a usar para manejar cualquier técnica de animación. Ahora, antes de empezar, teniendo esto y ser titiritero, bueno, voy a hacer un espectáculo. Tengo para elegir cómo lo voy a hacer. O sea, hay dos variantes escénicas básicas en el teatro de titres. El titiritero puede decidir de trabajar oculto o a la vista del público. Si va a trabajar oculto, generalmente trabaja con las técnicas tradicionales, ¿no? El teatro de guantes, el teatro de guiñol, el tipo está atrás del retablo, el muñeco va arriba, no se lo ve, el sujeto de la acción es el titre y el amo de la escena es el titre. Rara vez aparece el titiritero en una técnica de guiñol, o teatro de varillas, o teatro de marionetas con puente, o con las marionetas al piso pero con el titiritero oculto, o las técnicas combinadas titres de mesa, que el titiritero generalmente trabaja a la vista, o trabaja tapado, ¿no? Pero la otra variante es trabajar a la vista del público. Hoy es muy usada. Hace 50 años cuando no se veía y empezaron a trabajar a la vista se armó un escándalo bárbaro porque era como traicionar al titre hasta que se terminó aceptando que el titiritero trabaje a la vista del público. Entonces hoy no es ninguna dificultad que el titiritero se muestre en escena con el titre que acciona o manipula. Bueno, entonces la primera pregunta es ¿cómo vas a trabajar oculto a la vista? Son dos variantes de escena. De acuerdo a esa decisión de si trabajas oculto a la vista, tenés que resolver mediante qué técnica vas a animar a los personajes que van a trabajar en tu obra. Que va a ser una obra de titres de guiñol, va a ser de muñecos de mesa, va a ser de bocones con boca, o de titres de varillas sin boca, o va a ser de sombras,
o va a ser de marionetas, o va a ser de mesa con sombras, o vas a combinar técnicas. Esto lo tenés que resolver porque es lo que te va a dar la espacialidad escénica. Otra cosa que resuelve el titiritero en la puesta en escena es en qué espacio se mueven esos títeres. Va a ser un retablo, va a ser un biombo, va a ser un teatrino, va a ser una pantalla de 2 metros de tela donde se van a exhibir las sombras, se va a iluminar de adelante y de atrás, se hacen sombras de los dos lados, de uno solo. Todo ese dispositivo lo tiene que resolver el titiritero, que es el espacio escénico. El espacio asignado donde los títeres van a cobrar vida y que él va a tener que montar a todos los lugares donde vaya. Sea una escuela, sea un teatro, donde sea, él tiene que generar ese espacio para que los títeres actúen dentro de, o se muevan dentro de ese marco espacial. Técnica de representación, espacio escénico. Ahora, la otra pregunta, modos operativos. Modos operativos es de qué manera vas a animar a ese títere. Ponele que estés a la vista del público, tenés 4 o 5 variantes sobre la animación con títeres a la vista, con el titiritero a la vista. Entonces acá vemos en el cuadrito de abajo que se llama modos operativos. Este es un término mío, yo le pongo modos operativos a cómo se vincula el titiritero en el momento de animar al títere. Porque también se dice técnica, pero la técnica dijimos que es el sistema de animación del títere que vas a usar para darle vida en la obra. Es guiñol, es guante, es varilla, es sombra. Entonces son técnicas, bueno, yo no puedo decir que es una técnica de animación la que voy a usar para operar, no, yo tengo un modo operativo para operar esa técnica, porque puede haber muchas variantes. Supongamos que hay un espectáculo de títeres de mesa donde el titiritero está a la vista. Está con una casaca negra, pero estás con el rostro descubierto y las manos sin guantes. Trabaja con las caras y con las manos libres para tener mejor visión y poder agarrar mejor los objetos. Entra el titiritero, anima al personaje, lo hace caminar, se sienta, el personaje toma asiento, se ventila porque tiene calor, en un momento se levanta, hace una serie de acciones con otros objetos que hay en escena, pero el titiritero nunca le da la voz. Siempre es como una máscara permanente. Ese se llama modo neutro. Cuando el titiritero solo anima al personaje en escena y no le coloca la voz, o sea, no se ve la fuente de la emisión de la voz a través de él, o está grabada si el títere habla, pero está fuera de la persona que lo anima, decimos que es modo neutro. Entonces, cuanto menos expresiones transmita ese rostro, cuando lo más parecido a una máscara hipertérrita, que no se mueva, que no se gana más en la expresión del títere. Hay un titiritero inglés que se llama Stephen Mottram, que es marionetista, es un maestro. Él trabaja la neutralidad, si lo quieren ver en internet, hay varios videos en YouTube, Stephen Mottram. Vean lo que es esa persona trabajando con un títere delante y que a él no se le mueve una pestaña. Cuando Rafael, quiere intervenir, ahora, por favor, ¿nos puedes escribir el nombre en el chat para así poderlo copiar y rotarlo? Está bien. Ahora lo escribe Neila porque yo si escribo no hablo y si hablo no escribo. O sea, no tengo disociación con la escritura. A mi edad. Pero ahora se los pone. Stephen Mottram es un gran amigo mío, lo conozco hace 20 y pico de años. Mando fotos que tengo con él también. Después, y es una persona con la que yo me encuentro cada tanto y hablamos y trabajamos y hacemos cosas y nos vivimos pasando elementos y trabajos y bueno, yo admiro de él entre otras cosas porque es un gran titiritero, es inglés, es un tipo que te da el material y te lo comparte, está dentro de la tónica que yo creo que hay que hacer, para todo el material posible. Entonces, Mottram, ahí se lo está escribiendo Neila, lo van a encontrar, tiene espectáculos con marionetas y espectáculos donde usa distintos títeres. En todos los títeres es una lección, véanlo en detalle porque es para copiarlo, para robarle todo a Mottram. Yo siempre digo, yo cada vez que lo veo te robo todo, porque tiene cosas increíbles, ¿no? Y entonces, el modo operativo, el neutro, es cuando el titiritero anima nada más que al personaje durante toda la representación y no acciona ningún elemento vocal. ¿Por qué? Porque si acciona y le da la voz al títere en el momento que lo manipula a la vista del público, entraría en la otra categoría que se llama por copresencia.
O sea, el titiritero anima al títere y le da la voz. El público ve que esa voz que hace el titiritero es distinta, está distorsionada, está falseada, es la voz de ese personaje, pero está viendo que la voz está retirada, viene de atrás y que a su vez el titiritero la completa o la asume a través de los gestos y las acciones que da el titiritero. Entonces, si bien ve doble, termina eligiendo al títere, si está bien hecho y la expresión y la interpretación está colocada en el títere, termina siendo por copresencia. De alguna manera estás viendo la emisión de la voz que es distinta, que está por fuera, pero estás aceptando también que ese es el títere que habla. Entonces eso es un trabajo muy fino y muy detallado, que cuando se hace bien termina consiguiendo ese efecto que se llama de copresencia. Ves dos entidades escénicas que en realidad se resumen en el personaje que es el sujeto de la acción. Eso se llama por copresencia. La otra categoría es cuando el titiritero, aparte de animar los titres sobre la mesa, hace un rol dentro de la obra como personaje. Por ejemplo, yo voy a ser Pinocho y dentro de la obra yo soy el titiritero, me pongo más viejo, me pongo unos lentes, un delantal y yo soy Geppetto. Entonces me estudio todas las partes y los textos de Geppetto, le hago una voz de Geppetto y a su vez manejo a Pinocho. Y manejo al zorro, y manejo al titiritero Boca de Fuego, y manejo al momento de la ballena, lo hago con sombra. Yo resuelvo todas las partes escénicas, pero siempre desde Geppetto. Yo, titiritero, asumo el rol de personaje de Geppetto, y a su vez este Geppetto va a mover toda la historia de Pinocho sin salir del taller de carpintería. Es una apuesta que hice hace un tiempo para un titiritero. Entonces, yo, Geppetto, Rafael Curci, no voy a hablar como le estoy hablando ahora. Yo tendré que componer un personaje. Entonces, Geppetto va a ser un tipo más viejo que está tallando la madera y aparece el rostro de Pinocho. Entonces, tal vez Geppetto hable todo así. Oh, ahí está Pinocho finalmente, aquí conmigo. Oh, hijo mío, después de tanto tiempo. Y ese no es Rafael Curci, ese es Geppetto. Entonces yo tengo que hacer un personaje y a su vez cuando hable Pinocho hacer la voz de Pinocho y la de la zorra y empezar a trabajar todo eso. Y esto es lo que se llama el titiritero como partener. Anima, interpreta y está trabajando físicamente en el mismo espacio físico de la representación con los títeres, pero con el rol de personaje asignado. Puede ser Gulliver, puede ser el Quijote, puede ser Geppetto, puede ser un montón de personajes. O sea, el titiritero se mete dentro de la ficción para animar a sus personajes y asume el rol de intérprete. Eso es un desdoblamiento múltiple, porque está asumiendo un personaje y desde el desdoblamiento de ese personaje Geppetto está animando a Pinocho, sin dejar de ser Geppetto. ¿Se entiende? Entonces es el trabajo de partener. El titiritero como partener exige un desgaste escénico muy grande, pero es precioso cuando está bien hecho. Yo he visto trabajos formidables de titiriteros que se arriesgan y hacen esas cosas bellísimas. Puedo decir, qué interpretación, qué lindo trabajo, qué claro que lo tiene, qué bello, ¿no? La otra variante es el titiritero combinado, es cuando el titiritero anima al personaje metiéndose adentro o prestándole una parte del cuerpo. Se ve mucho, decía antes, títeres con partes vivas, le decían también títeres mixtos, y hoy últimamente la terminología que más los exhibe, los expone, le dicen títeres híbridos. Son los títeres que generalmente tienen formas muy realistas, como los que hace Natalia Belova. El titiritero los enguanta por atrás y le mueve la boca, los rostros son de látex o de materiales plásticos que parecen rostros humanos reales, y tienen un cuerpo, y generalmente el titiritero se los calza en la cintura y le presta los pies. Y una mano, que es la que le queda libre para que el títere se pueda interrelacionar con los entornos. Generalmente estos títeres híbridos que maneja Natalia Belova y que se están haciendo mucho en distintas partes del mundo, trabajan más en el sistema de performance. Ellos van a una plaza, van a los lugares públicos y mezclan los títeres con la gente, en una feria, en una exposición, en un paseo, en una plaza. Entonces es un impacto ver esos títeres de repente en una plaza o en un espacio cerrado, porque parecen personas, pero cuando lo ves bien te das cuenta que están siendo manipulados, pero a su vez
tiene esa cosa ambivalente, que parecen vivos, pero son muñecos, pero que se mueven como de una manera muy realista. Y entonces son titres que se llaman combinados, ¿no? Porque de alguna manera vos no sabés hasta qué parte va el titiritero, dónde termina el titiritero, dónde empieza el titre. O sea, están integrados físicamente los dos. Se llaman híbridos o combinados. Y la última categoría, que es la que sería ideal alcanzar en algún momento, es el titiritero integral. El titiritero integral es el que puede trabajar idóneamente, con cualidad, con un titre en la mano, sin un titre, puede trabajar como actor, puede trabajar como titiritero atrás oculto y después mostrarse, canta, baila, compone, interpreta, y lo hace todo bien. Ahí tenés un artista de la danza, con Neville Detrán. Hay algunos titiriteros que tienen esa capacidad, Bruce Schwartz, impecable. Vos decís, wow, ahí tenés un titiritero que no es un actor, pero es una bestia. Y a esos son los referentes. Son los titiriteros que yo siempre perseguí toda mi vida y que estoy atrás tratando de repente hacer una chispa de lo que ellos hacen, ¿no? Pero son a las personas que yo la atiendo y veo y sigo los trabajos que hacen. El mismo Stephen Mottram que les nombré, es una persona que yo no le pierdo los pasos porque siempre está haciendo cosas interesantes y nuevas. Y entonces te animan a que vos hagas algo parecido o a la altura de ellos. Que te moviliza. Entonces, una vez que tenés los modos operativos y tenés todo esto conforme y armado, ya resolviste la parte técnica, la técnica de los muñecos, cómo los vas a operar, el espacio físico que van a ocupar, tenés la obra. Puedes estrenar cuando quieras. No sé, es fácil. A correr. Ahora que lo saben todos, salen con todo esto, agarran el escrito, lo dijo Curchi. Mirá, cualquier cosa le preguntan a ellos, le preguntan a Curchi y dicen, no, porque el actor, porque... Ahora a correr. Ahora que tienen la receta, a correr. Entonces esto es más o menos lo que yo estoy sosteniendo hace unos años y traté de plantear como diferencia, porque como les dije ayer, cuando se empezó a formalizar la enseñanza de los titres en algunas instituciones, tanto oficiales como no oficiales, los maestros que teníamos para interpretación eran actores y nos enseñaban herramientas de actores. Entonces, la vivencia y toda esa cosa no sirve para los titres. No sirve. Si vos estás ganado por la emoción, generalmente ves más la expresión y la interpretación en el animador que en el titre. Queda más relegada, más visible la interpretación de ese texto que estás diciendo, se ve más claro en el intérprete, en el animador que en el titre que está manejando. Y eso se ve claramente en los titres de mesa. Ves un tipo que está haciendo un texto y que tiene, con una mano sostiene al titre desde atrás, la varilla, y le queda una mano libre, que es la manito que el titre que él usa para expresar las acciones o el texto que está diciendo. Entonces el titre se mueve compulsivamente y parece que está tomando un taxi que no pasa nunca. Entonces, ¿por qué? Porque el texto está en él, no está en el titre. Entonces, eso que hace así parece que está señalando, significando el texto, pero en realidad no está haciendo nada. Eso no es interpretación, eso es un mamarracho a los cuatro vientos, pero es lo que vemos con más frecuencia. Entonces nos acostumbramos a ver eso, está mal, no se hace, es feo. La interpretación, a veces el titiritero del titre dijo 20 palabras y apenas movió la cabeza. ¿Por qué? Porque está trabajando acá y el titre está nada más que con la cabeza compensa los gestos que tiene que hacer o las acciones físicas para el texto que está diciendo. Y de repente el muñeco levanta los ojos y dice, sí, en aquel lado, ahí es donde perdí parte de mis cosas, y baja la mano lenta y vuelve a la neutralidad y sigue trabajando con la cabeza. Y era un gesto en 6 líneas. No 20 gestos en 2 palabras. ¿Por qué? Porque no trabajó la interpretación desde el muñeco. Está todo acá. Y esto es un bichito que me genera una dificultad y una angustia porque no logra expresar todo lo que yo tengo como intérprete. Entonces eso es un mamarracho, no está bien. Porque a mí no me importa lo que tengas vos con intérprete. Yo quiero ver al titre porque vine a ver titres. El sujeto de la acción es el titre, quiero que el titre actúe. No quiero verte a vos actuando. Quiero ver al titre. Ah, no está el titre, bueno, buenas tardes, me voy.
Yo tengo un resorte en el Cucu, que veo un espectáculo, me gusta, me quedo. 5 o 10 minutos ya veo que la cosa está desbandada, que no hay precisión, que no hay interpretación, me voy. Me voy triste, porque yo quiero ver espectáculos lindos de títeres. Pero cuando no se entiende lo básico, cuando no hay siquiera cualidad, manipulación, interpretación, no hay títeres, hay muñecos que se mueven en escena, como si fueran títeres, y a mí me da vergüenza. Me voy, no me gusta. Entonces peleo porque se vean títeres. Es tan lindo, y el titiritero lo disfruta tanto cuando interpreta y lo hace bien, que realmente nos estamos perdiendo lo que es realmente lindo y rico de experimentar, ¿no? Trabajar con títeres y darles vida. No hacer como, no, darles vida. Sí, Jorge, estás con la manito levantada, creo que querés ir al baño. No, por si... No. Hay alguien que tiene una manzana, acá no sé quién es, pero no quiero manzanas. Sí, decime, Jorge. Si de pronto alguien quiere preguntar algo, pues porque de pronto vacilando otros temas, entonces sobre el esquema que mostraste, pues chévere que lo pregunte o algo, pues para que de pronto no se avance en la conversación y se queden esas dudas ahí. Entonces quisiera que si alguien quiere preguntar algo. ¿Alguna duda en cuanto al esquema? Está muy sintético, es un esquema sinóptico, un cuadro sinóptico que sirve nada más para entender el proceso, cómo se conecta una cosa con otra y cómo eso confluiría de alguna manera en una técnica o en un sistema de interpretación con títeres, ¿no? Esas serían las herramientas que tendríamos que activar para que haya un trabajo interpretativo netamente titiritero y no actoral, titiritero. Entonces, bueno, yo esto lo estoy poniendo en práctica hasta la hora y funciona. Sidney tiene ahí una pregunta. Sí. Buenas tardes. Te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues es que acá un poco sonriéndome, ¿no? Con eso que usted menciona del títere que no se sabe, que se está esperando el taxi y nunca pasa. Yo me pregunto cuántas veces se habrá visto mi títere así. Bueno. Nunca pasó el bendito taxi, entonces me causa mucha gracia eso. Y pues chévere, porque no, bueno, vuelvo y le digo, yo no soy titiritera, ¿no? Han sido unos acercamientos que he tenido, ¿no? Pues como desde la intuición a veces, ¿no? De lo que uno ve, entonces, o tal vez alguna que otra indicación, y entonces uno hace que el títere se mueva, pues, para que se entienda que es el que está hablando. Y entonces parece que es que no, un taxi que nunca pasa, ¿no? Entonces, chévere como entonces entrar. Eso que uno lo escucha a usted, caramba, bueno, sí, bueno, hay que tener cuidado con eso. Y también como, bueno, voy a mirar mucho a Rafael Cursi para ver si todo se lo copia a él, así como usted a su amigo, ¿no? Sí. Tengo una duda, profe. En ese esquema que usted muestra, bueno, ¿cómo decirlo? No sé si allí en algún momento está, tal vez, o es algo implícito, bueno, no sé decirlo, debe haber algún tipo de formación desde lo teatral para el titiritero o simplemente no importa, o cómo sería. Es un poco como mi duda. Porque si bien es cierto, usted habla de una disociación, de un desdoblamiento, seguramente allí también habré tenido muchos errores. Bueno, la ventaja es que yo tal vez me he presentado en teatrinos donde no me veo, ¿cierto? Solamente tal vez no se ven mis gestos, pero ¿habrá necesidad, profe, que tenga algo de formación desde lo teatral el titiritero? Obviamente, sí. Y te digo, ya hay varias escuelas funcionando. Por ejemplo, en Argentina, que es uno de los casos que yo siempre cito porque es donde está más, de alguna manera, desenvuelto el arte de los títeres, en el sentido que tenés escuelas y talleres, tenés escuelas provinciales, no solo en la capital de Buenos Aires, tenés en el interior de Argentina, hay una escuela en Tucumán, otra en Misiones, otra en Santa Fe, en la Patagonia hay una escuela, todas que forman durante 2 años a titiriteros, ¿no? Yo disiento de ellas porque no son titiriteros los que enseñan. Como los titiriteros no tienen acreditación, no tienen título, por lo general los maestros titiriteros son autodidactas, yo soy autodidacta.
Entonces, no se nos permite enseñar en las universidades y en las escuelas. Entonces, nuestros lugares los terminan ocupando generalmente gente formada o a muchos casos maestros que hacen algunos cursos de títeres, pero que tienen acreditación como docentes, tienen puntaje. Entonces la maestra de lenguaje termina enseñando dramaturgia y la de artes plásticas termina enseñando realización de títeres. Entonces es una enseñanza cerrada porque no tienen oficio. Tenés que llamar a los titiriteros para enseñar títeres. Pero como no están acreditados, están afuera. Entonces hay muchos talleristas. Los mejores titiriteros generalmente, o los que te pueden enseñar más, no están en las escuelas, ni en las universidades, ni en las instituciones, están afuera. Que son los que tienen 20, 30 años de experiencia, se han equivocado, se han hecho pedazos y se han hecho levantado todas las veces, y tienen para transmitir algunos, otros no, porque no necesariamente todos enseñan, pero tienen esa experiencia enorme. Y como es un oficio, ¿no? Es algo que vos tenés que crear en tu cabeza y de alguna manera traducirlo y comunicarlo con tus manos, necesitamos titiriteros. Y esa es una deficiencia que tiene la enseñanza de los títeres a nivel mundial. Los titiriteros no enseñan, porque no están acreditados. Y ahora pasó a trabajarse teatro de títeres incluso en las universidades, ¿no? Hay universidades en Argentina que están enseñando o están dando una extensión sobre teatro de títeres. Obviamente con maestros que tienen que tener títulos habilitantes para eso. Entonces, si no conseguís eso, por lo menos tenés talleristas, tenés muy buenos titiriteros que abren talleres y enseñan técnicas de animación, técnicas específicas. Hay sombristas. En estas últimas 10, 20 años aparecieron los sombristas, que son titiriteros que manejan sombras, ¿no? Todo su repertorio es de teatro de sombras y incursionan y investigan y desenvuelven todos una dramaturgia para el teatro de sombras. Alessandro Favero, Pablo, ¿cómo se llama el de Mendoza? Pablo Longo. Pablo Longo en Argentina con el Teatro del Pájaro Negro están haciendo un trabajo de dramaturgia y de desarrollo del teatro de sombras espectacular. Evo Fernández, hay mucha gente que está avanzando mucho en los lenguajes de cada técnica de animación, ¿no? Porque cada una tiene un lenguaje. Esto no lo hablamos porque ya es hilar en lo fino, pero los dramaturgos titiriteros aparecieron cuando los titiriteros empezaron a escribir sus obras, porque ellos desde atrás del retablo y animando sabían que los personajes en el teatro de animación se mueven en tiempos distintos. Yo uso el tiempo musical para escribir obras. Yo entiendo que el teatro de Guignol, el teatro de Guantes, tiene este tiempo. Aunque el titre esté parado, estoy escribiendo a este tiempo. Porque tiene dinámica, tiene acción, tiene velocidad, se mueve en espacios chicos, tiene una serie de recursos, la mano y las acciones físicas que me propone Guignol, que no me lo propone el titre de varilla, que tiene otro despaciamiento que va en este tiempo. Como el titre de mesa. En cambio, la marioneta para mí va en este tiempo. Cuatro. ¿Por qué? Porque mueve todo el cuerpo y se desplaza, el movimiento aparece del hilo hasta que llega abajo, entonces plásticamente compensa y ocupa un espacio físico mayor y su desplazamiento es más pautado y más corporal, más visual, más completo. Entonces, si yo escribo para la marioneta, no quiere decir que sean textos lentos. Puedo escribirle y decirle hacer o decirle que digan textos rápidos, pero el tiempo interno va para ese lado, el impulso del guante va para el otro. Y la sombra tiene un tiempo distinto, porque la exhibición del ojo en la pantalla hace que si vos haces entrar un objeto con velocidad normal, no lo ves en la pantalla, porque es tan rápido que el ojo no lo capta. Entonces, si hay un objeto que cae, una rama de un árbol que cae, lo vas a tener que hacer caer a esta velocidad, para que la gente vea que cae en el piso y se desarma. Entonces está falseado el tiempo, no es un tiempo real. Y no es el tiempo cotidiano, que vos no lo verías proyectado en la sombra. Entonces la sombra tiene otra exposición y otro tiempo. Entonces, para no complicarles más la vida, porque ya se va a ir mucho, me voy ampliando mucho, después están las técnicas y los tiempos dramáticos de cada técnica y cuáles son los más objetivos o los más posibles para
que podamos construir una poética o una dramaturgia para colocar la obra en escena. ¿Mm? Entonces sí, las escuelas serían fundamentales. Falta hacer el proceso que hicieron los músicos. En Argentina hace 30 años atrás, 40, no, un poquito más, se enseñaban en los conservatorios música clásica y música popular. Pues, música popular o moderna, le decían, porque habían incorporado el jazz. Pero no se enseñaba música tradicional, música autóctona. No se enseñaba folclore, no se enseñaba samba, milonga, chacarera, todos los estilos regionales que tiene Argentina del folclore, que es muy bonito, y exponentes como Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, todos estos grandes folcloristas, no tenían lugar ni cabida. Carnota, un montón de artistas. Entonces la gente con mucho atino, los músicos del Conservatorio Nacional, dijeron, ¿por qué no se enseña música popular, música tradicional argentina? Porque los maestros no están acreditados, saben, pero no tienen acreditación. Bueno, démosle acreditación en que enseña música popular. Entonces hace unas décadas atrás se incorporaron a estos maestros a las escuelas y se empezó a enseñar música popular argentina, y vos podés salir graduado hoy con un título de música, o un músico con orientación popular, o un profesorado de música superior, o qué sé yo, pero se enseña música. Y lo enseñan los maestros que saben tocarla porque la vivieron, y la experimentaron, y la hicieron ellos. Con el teatro de títeres faltaría eso, falta que validen el arte, dejen de verlo como un arte menor, o un arte infantil, o un mero entretenimiento, o el hermano menor, o el hermanito tonto del teatro. Cuando le den la mayoría, le pongan los pantalones largos y le quiten los pantalones cortos al teatro de títeres, es que vamos a acceder a una mejor formación y a espacios más saludables para trabajar. Socialmente no estamos aceptados, porque vos te fijas en un teatro, cuando se le hace un contrato a un elenco de teatro, y que trabaja seguro durante 2 o 3 meses haciendo una temporada, cuando convocan un elenco de títeres, le dan un pasillo y un enchufe en el mismo teatro. No, yo quiero un contrato. Yo hago teatro también. Pero usted hace títeres, sí, pero yo hago teatro. No, pero a los titiriteros no le damos. ¿Querés el enchufe y a la gorra? No, yo quiero un contrato. Yo estoy trabajando. Y por eso yo no me presento en muchos lugares, porque me proponen esas condiciones. Y si yo ensayé, estuve haciendo espectáculos, estuve construyendo, haciendo material, haciendo escenografía. A veces llevo más material que muchas obras de teatro. Y no puedo tener un contrato. ¿Por qué? Porque hago títeres. No. Me haces un contrato, no trabajo. Entonces, a medida que te empiezas a parar, empiezas a tener otras dificultades. No hay condiciones. Bueno, entonces no trabajo. No hay condiciones, no hago. ¿Para qué? Para que sea mal, para estar siempre rezagado en un costadito, haciendo lo que te den y pasando la gorra. No, con la gorra no vive nadie. Esto es serio. Entonces, bueno, empezás a decir sí o no. Vos sabrás hasta dónde lo llevas. Pero es una lucha permanente. Una lucha permanente. Conseguir un contrato, yo de caprichoso y de cabeza dura lo consigo, porque ya después de 30, 40 años y que tengo cierto reconocimiento en el ambiente, y mínimo, puedo conseguirlo, pero entiendo a otros colegas que no consiguen ni lo básico. Entonces no crece por eso, porque estamos siempre en la rama, siempre en el límite. Entonces, conseguir reflexión, generar espacios donde podemos reflexionar, como lo estamos haciendo ahora en que propuso Jorge, es muy, muy eventual, y es tan necesario escucharnos, ver en qué andan, cómo están haciendo las cosas, cómo las podemos mejorar, cuáles son las dificultades, cómo las podemos superar, qué necesitamos. En la mayoría de los trabajos presenciales que yo doy en los talleres, vienen titiriteros que tienen muchos años de trabajo y están animando un muñeco, y de repente yo digo, no hagas así, lleva esto así, de esta forma así, tipo se agarra la cabeza, así como no me di cuenta, que no tuvo tiempo, porque nadie se pudo mirar. ¿Entendés? Nadie hace un espectáculo de títeres para que le salga mal, ni lo hace mal hecho porque lo hace a propósito, lo hace por desconocimiento, porque no tiene las herramientas. Entonces eso es lamentable. De repente es un trabajo que está bien planteado, bien esbozado, y dice, ahí está, y se va para cualquier lado y termina haciendo cualquier cosa. Oye, puta, venía tan bien, era así, pero no tienen orientación porque lo están haciendo
todo de la intuición pura, ¿no? Entonces, por eso es irregular, de alguna manera. Entonces, sí, la formación es fundamental, pero yo pretendo que haya una formación de titiriteros, hecha y dada por titiriteros, porque si se sigue metiendo gente y nos sigue enseñando otras cosas que nada tiene que ver con el oficio, y no podemos entender qué es lo que estamos haciendo, ni para qué lo estamos haciendo, no lo podemos nombrar porque ni siquiera tenemos un lenguaje, un léxico propio, como lo tienen los actores, entonces nunca empezamos. Entonces, es tan difícil y lleva toda la vida. Bueno, vamos atrás de eso. Yo voy a seguir insistiendo. Me han ofrecido la dirección de varias escuelas de títeres y las he rechazado todas, porque no estoy de acuerdo con el sistema de enseñanza. La mayoría de las escuelas provinciales están orientadas en Argentina para hacer y generar contenidos para la escuela. Y yo digo, no. Sí puede ser eso, pero hay otras cosas más. Es un lenguaje. No estamos en función de lo que necesite la sociedad. Nosotros hacemos arte, y esa arte se va a ir compartiendo, lo pueden ver en los hospitales y lo pueden ver en las escuelas, lo pueden ver en los psiquiátricos y en las cárceles, lo pueden ver en las plazas y en los teatros. No necesariamente tiene que tener un contenido para esos lugares. Hay que dignificar a los títeres de ese lado. No es nada más que para chicos, es para todos. Igual que hicieron con la literatura infantil. No, mira, no existe. No existe la literatura infantil y no existe el teatro infantil. Andersen no escribía para chicos. Andersen, que era un muerto de hambre, pobre hombre, un gran escritor, que vivía en Dinamarca, muerto de frío, con muchas obsesiones, golpeaba las puertas de las casas, le abrían la puerta y él contaba sus cuentos a la gente que le daba unas monedas y una taza de sopa. Y después se iba con su valijita y una cuerda, porque él era obsesionado. Un día estaba durmiendo en una pensión y se prendió fuego y se salvó porque había una cuerda y se escapó por la ventana. Entonces, desde ese día, de tan obsesionado que estaba, él andaba con una cuerda y una valija. Yo hice 2 obras de Andersen. La puse en el escenario Soldadito de Plomo y La Niña de los Cerillos. Entonces investigué mucho sobre la vida. Y él contaba cuentos para toda la familia, para todas las personas. Esto de lo infantil y todo esto es un invento mucho más reciente, hace unas décadas atrás, netamente capitalista, que no tiene nada que ver con ofrecerle esa burbuja que estalla en cualquier momento del universo infantil, que no existe, porque los chicos viven en un mundo de adultos. Esta es la verdad. Por más que vos quieras crearle esa burbuja y esa fantasía y esa ilusión, ellos salen a la realidad y la ven constantemente o la viven constantemente, entonces es algo que no se sostiene mucho. Pero que sí, a nivel marketing factura mucho. Preguntar a Disney, si no. Entonces, tiene que ver muchas cosas. Entonces, justamente el posicionamiento no es nada más que el posicionamiento escénico. Es cómo uno se comporta y se posiciona en la vida con algunas cosas. Y si lo tenés más o menos claro, vas a tomar un paso parecido en el escenario. Por ahí va. Por lo menos vas a intentar comunicar eso que en lo cotidiano de repente no lo puedes hacer de una manera como vos te gustaría. Por lo menos estética. Que sea trascendente, que trascienda lo cotidiano, las 4 paredes donde vivís y puedas comunicarlo de otra forma. Entonces, por ahí. ¿Alguna pregunta? Yo me voy por las ramas, pero siempre estoy hablando del mismo árbol, ¿no? No salto del ceibo al bananero y del bananero a la vid. ¿Alguna cosa que les haya quedado, que quieran señalar, o que quieran observar, o que quieran objetar, o decir, o aumentar? Yo creo que sí, pues, Jorge. Sería chévere como que de pronto les contaras a ellos lo que me contabas ahora de este personaje negro. ¿Por qué lo digo? Porque aquí en el espacio hay varios compañeros como Sidney, que ha trabajado lo folclórico o que trabaja lo folclórico porque ella es docente de danzas. Hay otros compañeros pues que también son titiriteros y han trabajado seguramente este asunto de los mitos y las leyendas y personajes históricos, ¿no? Entonces, chévere que le contes un poco de ese personaje que me estabas comentando ahora, ¿en pro de qué? De que también vean cómo ese personaje
se Ujú. puede convertir en eso que hablabas ayer, ¿no? En un arquetipo para la construcción de un personaje o de un títere, ¿no? Ujú. Bueno, sí, esto es parte de la inquietud de que yo tengo por hacer títeres, tiene que ver con la reflexión o la investigación, trabajo sobre dramaturgia, sobre sistema de signos, que es algo que a mí me interesa mucho, el sistema de signos en el teatro de títeres, y la investigación en general, o sea, saber desde dónde venimos y cómo nos estamos desenvolviendo en esta disciplina que en el continente ya tiene casi más de un siglo, a veces hasta dos, de acuerdo a las regiones. Entonces, buscando la identidad del teatro de títeres americano. Cuando hablo americano no hablo de Estados Unidos, hablo de América como continente general, de norte a sur es continente americano. Entonces, trabajando y viendo y contactándome con muchos titiriteros, entiendo que hay distintos fenómenos de cómo se originó el teatro de títeres en Colombia, en Perú, en México y en Argentina y en Uruguay, básicamente aquí en el Río de la Plata, en Uruguay. Hay un trabajo que venía haciendo una investigadora uruguaya que vive en Brasil, que se llama Susanita Freire, sobre un personaje que siempre se habló, pero que no había documentación fidedigna, no había pruebas, incluso se estipulaba que era una leyenda, que era un campanero que llegó en el siglo XVIII, 1850, cuando Uruguay se estaba formando Montevideo, un campanero que vino de Brasil, un negro africano, un negro brasilero, perdón, que ofició como campanero en la iglesia matriz y que de alguna manera había inspirado al primer personaje de títeres que se reconoce en Uruguay, que se llama Misericordia Campana, un personaje negro, porque él era negro. Entonces esta mujer se tomó el trabajo durante 15 años de juntar documentación, investigar el origen de este personaje de Ambrosio Camariñas, que era el campanero brasilero, que estuvo en Recife y aprendió el oficio ahí, y después cuando lo trasladaron a Montevideo, ella empezó a seguir los pasos, los documentos, los pocos que había, y construyó la historia de cómo se originaron los títeres en Uruguay. Cómo este personaje, que era un campanero, un esclavo, se había radicado acá en Uruguay y por una serie de características personales, era un negro muy particular, porque era negro pero tenía los ojos prácticamente transparentes, tenía el pelo verde y un cuerpo muy llamativo porque era medio corpulento pero contrahecho. Por eso un cronista de la época que le hizo una entrevista, el único que le hizo una entrevista, le decía el Quasimodo del Uruguay, en referencia a Quasimodo, el personaje del jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo. Susanita entra en contacto conmigo, ya con 70 años, 50 años vividos en Brasil, hablando entre portugués y brasileño, diciéndome que tenía toda esta documentación de Misericordia, pero que no la podía escribir por una cuestión de que no entendía ya la gramática española, ya la había perdido. Y que ella leía mis libros y que yo era la persona indicada, aparte porque era uruguayo. Y yo dije, mira, yo de Misericordia sé muy poco, solo que había escuchado por ahí que había dado origen a los títeres, pero no sabía si era titiritero, si no era titiritero. Incluso hay en internet hay un sitio que se llama Titirinet, que habla de los títeres en el mundo, y cuando habla de los títeres en Uruguay, dice que Misericordia Campana fue un campanero que se llamaba Ambrosio Camariñas, que aparte de ser campanero era titiritero. Está raro. Nosotros investigamos que no era titiritero. O sea que vamos a hablar con la gente de Titirinet para que corrija. Después de un año de trabajo salió este libro, que se llama Misericordia Campana, donde documentamos, lo dividimos en dos partes. En un lado hablamos, la primera parte, de quién fue Ambrosio Camariñas, este esclavo que estudió o que le enseñaron en el convento el oficio de campanero, que después llega a Montevideo y trabaja en la iglesia matriz, y por esas características personales, aparte dicen que era un tipo muy bonachón, muy bueno, la gente lo empezó a querer mucho y se hizo muy popular entre los ciudadanos de la colonia de esa época, y tan popular se hizo que los gurises, los chicos que hacían títeres, lo ven y lo repiten en un títere, que le ponen el nombre de Misericordia Campana, porque él siempre decía Misericordia, Señor, Misericordia cuando saludaba, y Campana porque él era campanero. Entonces Ambrosio Camariñas, este negro, inspiró al primer títere que se reconoce como rioplatense, que fue un títere negro, un personaje negro, que a su vez estaba rodeada de una comparsa muy particular, porque en esa época en Montevideo la gran población, la mayoría de la población era inmigrante. El 60% de los uruguayos, entre comillas, no eran uruguayos, sino que eran europeos.
eran italianos, franceses, ingleses, españoles. Entonces la comparsa de Misericordia, los gurises, los chicos de acá, los montevideanos, imitaban al italiano, imitaban al español, imitaban al negro Liberto, imitaban hasta al francés y al inglés. Entonces las comparsas de los títeres estaban compuestas por personajes que eran inmigrantes que se estaban aculturizando, se estaban haciendo uruguayos en ese proceso, y el negro también, y eran los personajes, era una especie de comedia del arte rioplatense, porque eran picarescos, porque las obras eran cortas y bien dinámicas, y siempre aparecían y se daban palos a lo lindo, o sea, tenía todas las características del teatro de Guignol, pero con personajes rioplatenses. Entonces fue la primera manifestación teatral en Montevideo, en Uruguay. Antes que el Teatro de Actores, antes que se funde la primera compañía de actores en Uruguay, ya estaban los títeres de Misericordia. Tan lindo este libro, y también que está funcionando, que acá en Uruguay no le interesa a nadie, no hay ninguna institución, ni siquiera lo pude presentar acá, pero está registrado. O sea, hay un registro, gracias a Susanita Freire y el trabajo con el que yo pude colaborar, que pudimos registrar que en esta parte del continente, en el Río de la Plata, los títeres empezaron de esta manera. Por eso le decimos títeres arcaicos Montevideo, son el principio de los títeres, como se generaron acá y que dieron pie a los que se están haciendo ahora, ¿no? Son los antepasados primitivos de los que vemos en la actualidad. En Argentina hay unos muy buenos trabajos de investigación sobre el teatro de títeres desde que llegó Lorca, y antes de Lorca a Buenos Aires, que dio origen al teatro de títeres en Argentina, y se están haciendo un trabajo muy interesante en Perú y en Colombia, y también en Venezuela están trabajando en México con una revisión del teatro, cómo empezó y cómo se originó. Entonces esto es identidad, es saber y tener referencia de cómo se gesta el teatro de títeres en América, en este continente tan problemático y con tantas dificultades, dio origen a que el teatro de títeres, a diferencia en Europa, tenga características muy propias y muy personales. Tenemos un teatro de títeres propio. Generalmente, como no teníamos documentación y no sabíamos, nadie se había molestado por escribir o buscar nuestras historias, siempre la referencia es de Europa. Entonces, hay una cosa que sí que es buena, que hay una referencia en Europa, pero no todo lo que se hace en Europa nos sirve. Nosotros tenemos una identidad propia después de tantos siglos de insistencia, de colegas y de artistas que se fueron mostrando cosas y desenvolviendo sus propios lenguajes, que podemos decir a esta altura que tenemos un teatro de títeres latinoamericano, muy personal, muy rico. Agarras nada más que lo que hay hecho en los mamulengos de Brasil y tenés unas historias preciosas, un origen del teatro tradicional brasileño espectacular, con personajes negros, son los esclavos los protagonistas de las obras, o son criollitos, gauchos que se rebelan contra el patrón y se terminan llevando a la mujer, y son unas obras espectaculares, con personajes que ya tienen nombres distintos en distintas regiones de Brasil. Uno le dice Mamulengo, el otro dice Casimiro Coco, en otro se llama Babau, pero el personaje siempre es un negro que se rebela contra el terrateniente. Hay un conflicto social, un conflicto de raza, que es el que vive Brasil actualmente. Entonces el teatro lo que refleja es eso, ¿no? Y aparte subido de tono, porque no tiene ningún problema en mostrar pornografía abierta, o gestos o violencia, ¿no? Matarse a palos en el teatro de mamulengos es lo más común. Entonces la diversidad no es para chicos, no lo ven todos. Yo pude ver presentaciones de mamulengos en distintas regiones de Brasil y nadie se ofende ni nadie la pasa mal, todos se ríen y todos interactúan porque Mamulengo busca la interacción con el público constantemente, ¿no? Entonces es un fenómeno en Brasil, funciona en Brasil, es muy interesante, sobre todo en el nordeste brasileño son los mamulengos, y tenemos otros teatros de títeres distintos en el Río de la Plata y otros más cercano a Perú y en Chile. Es impresionante la cantidad y la variedad y la belleza que tiene. Y en cada lugar tenés maestros que lo podrían estar comunicando para tener un teatro de títeres propio. Pero no hacemos la conexión. Entonces estamos supuestos a estas eventualidades de poder encontrarnos, de que haya una persona como Jorge,
Rojas o en Venezuela, o otra gente como Gina Cedeño en México, y así que dicen, che, vamos a hacer esto, vamos a conectar, vamos a hablar con este maestro para que comunique, y ahí aparece. Y si no, queda supuesto en los lugares que están institucionalizados y que tienen una visión o una forma de abordar el teatro de títeres académica, así que institucional, correcta, ¿qué tal? El que la quiera hacer, que la haga, qué sé yo, soy mocoso, yo soy siempre un renegado, entonces siempre se va para la vereda de frente. Entonces yo fui a buscar la palabra de los maestros que justamente no estaban en las universidades y en las escuelas, porque yo entendía que ahí había una cosa muy interesante. Todos, por más rudimentarios o toscos que sean, tenían una forma, tenían un sistema de trabajo, tenían una forma de interpretar con sus muñecos que yo los empecé a conectar y a ver. Había un titiritero muy tradicional en Argentina que se llama Lucho Kleisen. Cuando yo le preguntaba de cómo él hacía la interpretación del muñeco, y él me dijo, yo trabajo la interpretación de la forma. ¿Y cómo es eso? Claro, yo voy modelando un muñeco y sé que tengo que hacer, es un personaje que es un nene, que es pelirrojo, que se llama Churrinche, porque hay un pájaro que se llama Churrinche que es colorado. Y que a su vez va a tener un problema con un vecino que es un amargo, que es diferente, yo le está haciendo la cara, y cuando le está haciendo la cara, yo le está poniendo la voz. Entonces, cuando él iba resolviendo plásticamente el aspecto del muñeco, ya le estaba colocando la voz, ya sabía cómo se iba a mover, incluso ella ponía la cara cuando lo modelaba para que le salga mejor en el rostro del muñeco. Y hay un sistema, hay una técnica, hay algo, no es misticismo, es concreto, ¿no? Otto Freitas hacía un sistema muy parecido, César López Ocón, todos titiriteros con los que yo pude hablar, y yo veía que había un sistema de, básicamente, disociación y doblamiento. No, ahí está en el muñeco, le tiene que pasar allá. A mí no, por más que yo ponga la cara fea atrás de la cortina, esa fealdad tiene que traducirla al muñeco. Entonces yo me di cuenta, me dijo una vez, un titiritero también, Pepe Ruiz, que yo no tengo que hacer el gesto, la voz de la fealdad, yo tengo que hacer el gesto de la fealdad. En un solo momento, en una acción física del muñeco tiene que estar el gesto, es un gesto simbólico. Entonces él empezó a traducir, en lugar de moverlo compulsivamente, colocaba el gesto donde lo necesitaba en determinado momento de texto. Perfecto. Ahí empezó a construir. El titiritero, cuando tiene técnica, él puede pasar una acción completa con acciones físicas, y el texto dice, para, ese gesto que hiciste en ese momento, que se agacha, levanta el objeto, lo deja y después levanta. ¿Lo puede repetir? Sí, el tipo va y lo hace en ese momento, porque tiene técnica. Por lo general, cuando estás dirigiendo a un titiritero, le decís, che, eso que hiciste en ese momento, ¿qué cosa? Que venía así. No, yo hice eso. Entonces ahí es cuando decís, a mí me han llamado para trabajar con elencos oficiales, para hacer una apuesta en 3 meses, y me quedé, ya en lugar de hacer la apuesta, empecé a enseñar técnicas de animación y manipulación, porque había cosas horribles como manipulaban los muñecos gente que tenía 20, 30 años de oficio. Entonces, te doy un ejemplo. Estás trabajando con un titre de mesa que puede ser un titre en estas características, ¿no? Entonces hay algunos tópicos que tenemos en cuenta con estos titres por las características estructurales que tienen y cómo lo animas. Generalmente él está a esta altura mío, no se ve en la pantalla, pero él queda muy abajo porque es un muñeco que yo digo de oscilantes, caminan por pulso, o sea, con un piecito que yo le levanto, él ya da el paso, ¿no? Entonces, cuando trabajas con estos muñecos hay una serie de técnicas que tenés que usar para que la expresión del titre se acentúe, ¿no? En principio, una vez que lo tenés en pie, en el piso, verticalidad y horizonte. El muñeco tiene que estar mirando, tiene que estar en posición, no se tiene que... Y cuando mueve la cabeza, tiene que estar direccionada. Generalmente, antes de hacer una acción física, mira dónde va a hacer la acción y después avanza. Siempre pone en sentido con la mirada y después avanza, porque si no haría esto. Que es otro gesto, ¿no? Mira y se agacha y agarra. Entonces, si yo estoy trabajando acá y tengo un muñeco al lado de él, y los tengo que hacer hablar a los dos, yo voy a hacer esto. Ahora, ojo, porque si yo estoy viendo que este titre desde mi lado, por eso disociación y desdoblamiento, lo estoy mirando a él,
para ustedes, el muñeco prácticamente está mirando la espalda. Está mirando para afuera, aunque yo veo que lo está mirando. Entonces yo, como trabajo para el público y el titre expresa para el público, con solo hacer 3/4 ya está mirando al titre. Para mí no lo está mirando, pero yo trabajo para ustedes. Nosotros trabajamos, titiritero y titre, para ustedes. Entonces, ese 3/4 hace que el titre esté mirando a este muñeco. Entonces yo coloco la cabeza en 3/4. Y eso lo detecto cuando estoy desdoblado. Si no estoy desdoblado, no desdoblado objetivamente, voy a hacer esto. O cuando el muñeco tiene que hacer una acción física y tiene que agarrar un objeto que está de este lado. A ver si lo puedes tener vos. Ahí me mataste, porque está del otro lado. El muñeco está acá, viene caminando. Vamos a hacer la escena como así. La vamos a hacer acá, Neila me ayuda. Viene así, camina, ve el objeto. Ahora, lo tiene que agarrar. Está a mano, o sea, mi mano izquierda, que es la que yo manipulo el titre, que me queda libre porque con la otra estoy sosteniendo la cabeza, voy a agarrar el objeto. Entonces primero lo mira, puede ser que haga, lo toque, para que la gente vea que acá hay un objeto externo y lo agarra. ¿Cómo lo agarra? Hace esto y lo saca. Entonces hace esto, que se llama pinza. Entonces, parece que el muñeco agarra el objeto, pero en realidad soy yo el que lo estoy agarrando. Pero hay titiriteros que son tan burros y tan brutos que hacen esto. Y ahí hay obstrucción. Tapaste la mano al muñeco. Vi claramente que vos estás agarrando el objeto. ¿Quién actúa? El titre, entonces que lo agarre el titre. O como si lo agarrara el titre. Entonces, vas a hacer esto con mucho cuidado, lo vas a levantar, y el titre se lo va a llevar. Y lo va a dejar de la misma forma. Va a mirar, lo va a dejar, va a soltar, y se va a ir. Ahora, señor querido mío, si estás el titre de ese lado y vos tenés derecha acá, izquierda tenés libre, pero tenés el objeto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hace el titiritero? Hace esto. Y acá se ve la mano. Oh, obstrucción. Si hay un referee de fútbol, te pita. Dice, ¿qué pasa? Foul, lo mataste. Entró un brazo negro y se comió el muñeco. ¿Cómo hago? Ah, sí, pero el director me dijo que tengo que agarrar eso. Sí, pero hace un pase. Estás con la izquierda en la mano, derecha tenés el cuerpo. Cuando el titre va a mirar el objeto, ya haces un pase. Cambias la mano por atrás. Liberaste la derecha. El titre mira, pinza, agarrás el objeto, y te lo llevas. Pero no haces esto. Bueno, eso lo veo en todas las obras, cada 10 minutos. Digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque, ¿sabes por qué? Porque no tenemos recursos, los titiriteros, mínimos como para pagar a un director que nos dirija. Cualquier teatro, cualquier grupito de teatro, lo primero que hace cuando quiere hacer un montaje, consigue a alguien que lo vea afuera, un director. Los titiriteros no, nos miramos como podemos. Ahora tenemos la posibilidad de que con un celular nos podemos grabar y ver algunas fallas y deficiencias. Pero generalmente trabajamos sin director. Y por eso se ven estas cosas, que son inconscientes, no es por mala leche ni por maldad que se hacen porque no tenemos referencias y no tenemos soporte. No, ¿se entiende? Entonces, una cosa, ya ayer hablábamos del instrumento bien construido y armado. Bueno, esto es un instrumento que se llama un oscilante, que es un muñeco que camina por paso, pero tiene las articulaciones que funcionan, no se dobla para atrás, tiene un tope. Y lo mismo la rodilla, no se va para atrás como una pata de gallina que se abre hasta acá, hace un tope y se levanta como el cuerpo de una persona, repite los gestos. No se puede mover oscilando la pierna sin movimiento o sostenida con un hilo, no puede estar suelto, no puede moverse para cualquier lado, no, tiene que tener organicidad, tiene que estar afinado, si no, no te vas a tener control de manipulación y no vas a poder sacar una buena expresión de la animación. El titre tiene que estar bien construido, tiene que estar afinado, tiene que estar en pulso. Y cuando yo prácticamente lo sostengo, ya tiene tensión que está en posición para el trabajo.
Este es un muñeco de mesa, tiene una abertura. ¿Por qué? Porque en los titres de mesa yo elegí trabajar con esta técnica que se llama de entrar por atrás. ¿Mm? Porque hay muchos compañeros que eligen una técnica que a mí me parece horrible, que es colocar una varilla acá arriba. Entonces, cuando vos colocas una varilla en la cabeza del muñeco, mirá lo que pasa atrás. Acá ahora parece escondida, pero si el muñeco gira, entra el brazo y entra todo esto, que parece que tiene un carro de mudanza atrás el muñeco. Y si tengo un titiritero al lado que está manejando los pies desde abajo, le estoy golpeando la cabeza con el brazo constantemente. Cuando el muñeco se desplaza para la mesa, entra el brazo completo. ¿Cómo hago para limpiar esto? ¿Qué es obstrucción? Y entro por atrás. Le hago un agujerito en la espalda, y mirá vos cómo se limpia. Y tengo la misma posibilidad de movimiento. Y no estoy acá arriba. Y después de 15, 20 minutos me empieza a doler el hombro porque tengo el brazo alzado. ¿Para qué trabajo en mesa? Entonces, si lo estoy levantando como si estuviera en suspensión. No, está apoyado, entonces lo apoyo. Entonces trabajo con el brazo abajo, descansando, y sosteniendo acá. Generalmente la altura de la mesa es el codo doblado. El muñeco trabaja o más arriba o más abajo, pero yo con el codo doblado. Entonces no me cansa y puedo tener control de manipulación. Entonces les aconsejo, los que tienen varilla en la cabeza, serruchito, me hacen acá atrás y lo mueven por abajo. Sirve para los muñecos de mesa que son chiquititos, de repente los puedes mover. Lo que pasa es que cuando los tenés de la cabeza, no tenés mucho control del cuerpo. ¿Entendés? Porque queda pendiente el cuerpo de la varilla que lo sostiene desde acá arriba. En cambio, cuando lo tenés de acá, vos tenés control desde acá, desde el pecho del muñeco. Y para dar el paso y para generar la acción del movimiento, es mucho más cómodo. Y tiene más agarre y más piso. Piso, horizonte y verticalidad. Es lo que funciona este muñeco. Preguntas, dudas, quejas. Ya estoy enseñando técnica que no estaba hablado. Esto es otro precio, Jorge. Va a haber una facturación doble. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Uy, no. Uy, no. Vamos pasando la gorra, no se escapen. Es que yo corto el video en esta parte, no te preocupes. Ya, yo corto esta parte. Está bien, esta no se vende. Bueno, estas son cosas, estoy mostrando un ejemplo nada más con una técnica para ver, nada más que por arriba de una técnica de mesa, que es una técnica bastante convencional, que la estamos viendo con bastante frecuencia, pero es un abordaje por arriba. Bueno, en las otras técnicas que sean de guante, de marionetas, vamos a encontrar sistemas y formas de manipulación y de pases y contrapases que son muy necesarios a la hora de animar. Acá hay una compañera que veo que tiene un titre. Ah, Elizabeth Romero. Nos conocemos nada más que por Facebook, así en fotos. ¿Cómo andás? Hola, ¿Qué decís? ¿me oyen? ¿Todo bien? ¿Estás en Venezuela tú, no? Sí, Sí, está bien. sí. Bueno, decime. Mi ¿Tenías una títere, pregunta? Esteban tiene ese problema que usted estaba señalando, mire. Oh. Tu nombre, te tacho del mapa. Elizabeth Romero. No, está bien, se puede corregir. Son sugerencias, cada uno pone la varilla donde más le gusta. Yo digo cómo se gana en expresión, en manipulación y en comodidad, digamos, ¿no? ¿A vos te dificulta eso? ¿Te molesta? Sí, sí. No, ahora que lo estoy escuchando, tengo que ver cómo empiezo a resolver. Porque Exacto. es muy incómodo y además se nota, yo lo veo cuando hacemos las grabaciones, después lo puedo ver. Sí, sí. Bueno, eso pasa. Es lo que yo estaba hablando en estas dos clases, no sé si vos estuviste en la de ayer. Nosotros hacemos cosas porque se las vimos hacer a otras personas o porque nuestros maestros las hacían así. Y porque tenemos ese referente que después lo repetimos porque es el que conocemos. No tenemos tiempo a veces para cotejarlo o para confrontarlo con otros porque tampoco tenemos a veces acceso a la información. Entonces hay cosas que las hacemos porque no conocemos otro medio hasta que se dice, no, mira, no, si pone esto de este lado, pues, uy, pucha, qué suerte, es verdad. Es tan simple como eso, y no hay culpa en eso. La información te llega en el momento que te llega, y bueno, y ahí es donde uno puede resolver y poner mejor. Pero bueno, yo entiendo que si cambias esa varilla de lugar y entras por adentro, vas a tener mucha mejor
posibilidad de animarlo y de trabajar más cómodo a vos también, porque el trabajo de los títeres es, el cuerpo del titiritero está muy comprometido con la técnica de animación, entonces es muy sacrificado tener un titre de guante o de guiñol 30 minutos, 40 minutos con el brazo arriba, o de varillas, o una marioneta que te hace presión en el pecho porque estás en el puente, o el mismo titre de mesa. Si las dimensiones se van un poco de las escalas reales que necesita el titre, cuando trabajas mucho en mesa te parte de la espalda, porque todo lo que son los avances del muñeco hacia el borde de la mesa que compromete al cuerpo del titiritero que pierde apoyo, entonces tenés 4 o 5 avances a los 20, 30 minutos que estás manipulando el titre en mesa y te duele hasta el alma. Y si tenés que agacharte, ir abajo, peor todavía, porque no te puedes levantar. Más a mi edad, que yo ya estoy viejo, hay acciones que antes no me costaba mucho, físicas, y ahora me están costando cada vez más. Voy a hacer los famosos titres de silla, trabajo sentado. Listo. Que se muevan los titres. Yo voy a ver cómo lo resuelvo. ¿Eso te puede ayudar? ¿Qué más? ¿Tiene manipulación de boca o es no lo alcanzo a ver acá? ¿Vos accionás la boca del muñeco o se mueve desde adentro o desde la cabeza nada más? Y Elizabeth. No, su boca no se mueve. Sí. Y Está. sus brazos, sus extremidades. Son tus manos. Sí. ¿Y cómo trabajas esa técnica de ese muñeco? ¿Lo trabajas a la vista del público? ¿Vos estás atrás a la vista del público y él trabaja atrás de una mesa? ¿O cómo es? ¿O En la mesa, en la mesa y a la vista. Está perfecto. Entonces sería el cuerpo, y el brazo tiene piernas también o no tiene piernas. Sí tiene. Está. Y siempre lo haces atrás de una mesa. Voy. Está. Estaría como sentado en tu falda él, y tiene zapatos y todo. Sí. Sí. Perfecto. Está. Y lo que pasa es que da eso. Si vos ¿trabajás sentado o de pie atrás de la mesa? ¿Sentada? Sí. Claro. Vos fíjate que tenés un muñeco que tiene el cuerpo abierto para arriba, estás sentado a la altura de tu falda y tenés el brazo en esta posición. ¿Entendés? O sea, te está haciendo levantar de más lo que necesitas. Cuando si entras por abajo, está más cómodo, no se ve esta fuga de tu brazo, y el muñeco trabaja más cómodo y vos trabajas más cómoda, y él puede accionar la mano que le queda libre. ¿Podés hacer pase? ¿Podés pasar a la otra mano o no? ¿O la otra mano no tiene guante? No, no tiene. ¿Está fija? Sí. Bueno, para un titre de esa dimensión, lo que generalmente se recomienda es que pueda hablar, o sea, que tenga un mecanismo para accionar la boca. Porque si tenés esa proporción, fíjate la medida que tiene, casi que te llega a un cuarto de tu cabeza. En esa proximidad física que vos tenés con el titre y lo que podés tener como platea cercana, ese titre por la dimensión que tiene podría accionar la boca. Okay. O sea, podés entrar por el cuello, o sea, por atrás, por la espalda. Exacto. Esto termina siendo el cuello y acá accionas la boca. Entonces tenés toda una serie de movimientos que te permitiría ese muñeco más la mano. Y se integraría las acciones de la mano con los gestos que puede hacer el muñeco. Exacto. Entonces, si lo haces en esponja, en algún material liviano que vos puedas hacer un fuelle para que pueda hablar, y cuando habla hay otra técnica que se llama el sincro, que es, el titre no habla así, como se hablan los titres de boca por lo generalmente, que parece que está papando moscas y que va a agarrar una mosca. El titre habla, solo acciona el pulgar. Hace esto. Siempre mueve, y la cabeza no está así, está así. Porque si está así, el muñeco está mirando para arriba. Entonces hay que buscar la presión para que mire ahí. Ahí es cuando habla un titre. Fíjense los Muppets. La mejor escuela de los titres de boca es los Muppets. Tenemos 70, 150 programas en los Muppets. Fíjense cómo manipulan y van a ver que ellos no mueven más que el pulgar y que la cabeza siempre está inclinada para abajo. Entonces, no hagamos esto, que parece que está comiendo moscas, porque esto es un gesto. Entonces, él está abajo y está hablando así. Y cuando habla, mueve la boca. Y cuando no, no. ¿Se entiende? Porque yo veo titres que dicen,
está hablando el titiritero y el muñeco está así. Porque les quería contar tal cosa. Dice, ¿no es cierto, José? Sí, es cierto. Ay, bueno, entonces yo les quería decir que no. Habla él, habla yo. Disociación, desdoblamiento. Cuando hablo yo y él me mira. Estoy diciendo lo que les quiero comunicar a la gente del curso. ¿Vos vas a decir algo? No. Bien, entonces sigo hablando yo. Okay. Y lo tengo que ensayar, ¿no? Entonces estas son cosas que parecen básicas, son básicas, pero a veces ni lo básico vemos. Entonces eso ayuda a que la gente después acredite en que ese personaje, por más ficción que sea, por más materiales, trapos y esponjas, parece que vive. El que esté responsable de generar esa vida escénica es el titiritero. Tiene que poner todos los recursos a favor, no en contra. Entonces yo creo que haciéndole esos ajustes, Elizabeth, te va a quedar mucho más a favor tuyo y le vas a poder sacar más riqueza, te vas a poder proyectar mejor con ese títere. Y vas a conseguir un mejor comunicación con el público. No, para eso estamos. Gracias por mostrarlo. Entonces, Ronald, bueno, acá vemos otra. Sí, decime. Un compañero Ronald pidió la palabra. Ronald, ¿quién pueda? Ronald, Dios mío, lo conozco. No será el Ronald. Maestro. Sí. Ronald Beltrán. ¿Cómo anda? Escucha viva presente. No, bien, y por ahí está maestro. yo también. Bueno, ¿cómo andan? Un placer volvernos a ver, maestro. Decime, maestro, mi pregunta, pues, como su merced lo estaba, digamos, diciendo, bueno, es que una cosa es cuando uno trabaja, pues, con el títere, ¿sí? Pero digamos porque últimamente lo he hecho, su merced sabe, como lo comenté, pues yo colecciono juguetes. Sí. Entonces muchas veces recurro a estas cosas. Me lo encontré por ahí en un almacén, pero él no es un títere. ¿Sí? Entonces mi pregunta va encaminada porque como su merced lo acaba de plantear, pues se viene desde el Libsyn, pero cuando uno trabaja este tipo de objetos, porque realmente esto no es más que un muñeco, o sea, no es un títere como tal, no está diseñado para, digamos, como para la actuación, sino que su función es otra. Entonces, digamos, las técnicas que se utilizan para este tipo de objetos, pues, varían. ¿Sabes cuáles son? Son las técnicas, esto que hablaba yo, por ejemplo, nosotros animamos cuando hacíamos la diferencia, esto es un títere, está preparado para un trabajo escénico, o sea, es un objeto construido para cumplir una función, un rol de personaje en escena. Entonces está preparado, tiene articulaciones, tiene una varilla que anima la cabeza, voy a hacer una serie de acciones físicas con él que generen una mímesis, una simulación de movimiento y de vida, pero este es un objeto preparado. Cuando son objetos así, que están más cerca de los objetos que de los títeres, porque son juguetes, están más próximos a los objetos cotidianos y convencionales que al teatro de títeres. No están preparados para una representación teatral, pero sí para un juego lúdico. Entonces los tenés que manejar desde el juego. Los juguetes se animan en escena con las herramientas que vos usabas, y vos las usabas, Ronald, porque conozco parte de tu historia, cuando eras chico. ¿Cómo vos movías ese He-Man? ¿Cómo movías el Power Ranger? ¿Cómo movías, cómo los animabas? Por ejemplo, yo me di cuenta que cuando animaba los muñecos que yo tenía de plástico que articulaban, yo movía las manitos, los brazos, y las piernas al mismo tiempo, y los hacía caminar, y le movía una manito, le movía la otra, y nunca, así. Y le ponía la voz. Oiga, yo soy el esqueleto, yo soy tal cosa, yo hablaba así. Y después venía el otro que decía de otra manera. Entonces yo jugaba lúdicamente con los juguetes y los animaba de acuerdo a lo que me impresionaban a mí de ellos o cómo les podía dar plasticidad. Entonces cuando vos tenés como regla, cuando es un juguete en esas características, vos le buscás una técnica propia. Vos los animás como te parece que se los conseguís que sean más expresivos. No hay reglas, es la que vos encuentres. Pueden saltar, pueden arrastrarse, pueden caminar trasteando con la cola, pueden hacer gestos en la vida que vos le quieras aplicar. Eso se llama aplicar descargas sobre el objeto. Y él va a obedecer o va a... Fíjate cuáles son las más significativas, fíjate cuáles son las que él se vuelve más significativo en esas acciones que no encontrás para empezar a buscar un patrón.
Entonces, juntando 4 o 5 acciones físicas que vos ves que las reproduce muy bien, ya tenés un sistema de animación propia para ese muñeco que es una especie de oso. Ahora, si después tenés otro juguete o otro peluche en otras características, tendrás que buscar un sistema parecido. Pero eso es algo que vas a ir encontrando a medida que vayas cambiando de juguetes y vos vas encontrando constantemente personajes nuevos. Entonces, me parece que tu desafío es eso, es encontrar en cada uno qué acciones físicas son más significativas para poder aplicárselas y que trabaje como con cierto grado de animación. Sabiendo que estamos viendo un muñeco, no estamos viendo un títere, pero un títere que, un muñeco que se anima como si estuviera vivo, y ahí está. ¿Entendés? No te tenés que preocupar por hacer una varilla o tener algún mecanismo especial porque perdería encanto. El encanto es justamente sobre ese muñeco que puede estar en la estantería de algún dormitorio de un chico, en tus manos parece que cobra vida. Yo me encontré con mi nieto hace un par de años atrás y tenía el de Toy Story, ¿cómo se llama el zombie que es? Woody. 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 Y yo Woody. creo que las vi por arriba, Woody se llamaba. Entonces yo agarré Woody y sin conocer mucho a veces lo empecé a animar y a hacerlo caminar y el nene estaba jugando y se quedó duro. No podía creer y sacaba el sombrerito y lo hacía como que estaba bailando y mi hijo que me conocía, que ya es un tipo grande, dice, ahí está mi viejo haciendo... Y el nene estaba, y después me pedía a mí para que le enseñe, entonces yo le enseñé cómo se movía, y él estaba maravillado, porque él siempre lo movía como movía esta película. Cuando vio cómo lo animaba yo, dije, bueno, se lo doy a él, y enseguida lo agarró. Y más otras cosas que le hacía hacer, ¿no? Solo que el chico se desconecta, empieza a jugar un y de repente lo agarra y lo revolea así, después... Pero él tiene una aproximación lúdica con el juguete. Entonces, bueno, se la puedes nivelar, hacer lo que quieras con eso, pero él detectó que ese muñeco hizo algo que él no hacía en las manos de él. ¿Entendés? Yo lo que le apliqué fue una animación básica. Entonces, lo que vos tenés que hacer es abordar esos juguetes desde tu universo. Siempre Como lo que juguetes. estamos haciendo. Exacto, siempre lo que estamos haciendo, porque es un trabajo de sensibilidad del titiritero, nosotros estamos indagando poéticamente la materia. Cuando trabajamos en una técnica específica para poder animar un personaje construido para la escena, una vez que lo resolvemos técnicamente y estructuralmente, lo estamos indagando poéticamente. Porque si no es poéticamente, ¿cómo le encontramos una voz? ¿Cómo le encontramos sentido a una existencia, a un personaje artificial que en nuestras manos tiene que cobrar vida? Y desde el único lado es desde una poética, de una gran metáfora. Del universo del hombre. Entonces los primeros creadores poetas somos los titiriteros, de alguna manera, porque estamos proponiendo esta ilusión que involucra palabras, acciones físicas, objetos, materialidades. Estamos trabajando un conjunto de elementos con la intención de generar una poética, no un divertimento, no un entretenimiento, no un pasatiempo. Estamos hablando seriamente de una poética, de un universo simbólico compartible, de un universo que se expande en la cabeza y que te ayuda a construir cosas y a imaginar, a sensibilizar y a generar empatía. Ese es el rol del teatro que nos toca hoy. Sobre todo en países tan problemáticos y con tanta dificultad como Colombia, que se está viendo una cosa muy densa últimamente, esa cosa, rescatar a los chicos y a los adultos, proponiéndole estas sensibilidades, me parece que son fundamentales. Fundamentales, ¿no? Yo sé que ustedes están en un trabajo haciendo barricada en eso, así que bueno, sigan adelante y estoy a su disposición cuando lo necesiten. Así que, contá conmigo siempre, Ronald. Y también está John, que está por ese lado, pero no le voy a habilitar pantalla, porque si no estamos hablando hasta mañana. Maestro, muchas gracias, un placer volverlo a ver y espero que haya visto el video de los Chamber Kings. Sí, Sí, los Chambers. Yo soy el club de los fanáticos del Chamber King número 1, es Rafael Pucci, ya me lo pueden poner ahí. Consumidor. Muchas gracias, maestro. No soy consumidor del Chamber King, pero soy fanático admirador de los artistas del Chamber King. Muchas gracias, ¿Alguna maestro. pregunta por ahí? No, gracias a ustedes. John está por ahí. Bueno, está bien, tiene que... Diga John, hable John Sterling. No, nada, pues precisamente estamos ahorita en la indagación de abordar imágenes de la iconografía popular. Iconografía Entonces, popular. pues, también dentro de los objetos
están los juguetes y están estas figuras de la iconografía popular que también son susceptibles a ser animadas. ¿Qué es cuando decís iconografía popular? ¿Es regional, es tradicional de Colombia? ¿Iconografía de figuras folclóricas, personajes célebres? ¿Qué sería? Sí, pero ¿Religiosos? por ejemplo está el caso de, creo que esto es mundialmente reconocible, ¿cierto? El soldadito, El el tristemente célebre plástico. soldadito, sí. Y bueno, y acá hay una imagen muy colombiana que es el Sagrado Corazón, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, pero entonces tiene piernas. Es el Sagrado Corazón de Jesús. Encarnado en una mano. También se vuelve un personaje que puede pegar patadas, no sé, puede hacer muchas cosas dentro del animismo popular que siempre espera que el santo acuda a salvarlo frente a situaciones. Entonces, digamos que la situación es en torno a este tipo de objetos, ¿cierto? ¿Cómo se puede abordarla? Bueno, nosotros lo hemos hecho muy desde el juego, ¿sí? Desde jugar con la imagen, completar partes con nuestras propias manos, pero pues somos susceptibles a escuchar sugerencias y opciones para este tipo de imágenes que pues que sabemos que pueden causar algún resquemor en ciertos sectores acá de Colombia, pues que son muy devotos y muy derechosos. Pero esa siempre es nuestra idea. Sí, pero pues, ¿qué más, Ronald? Sí. Siempre van a ir al choque la gente de Cuchaviva. Lo que pasa que justamente es eso. Los estudiosos de los objetos han trabajado mucho justamente en categorizar los objetos. Uno de los grados de categorización se llama el objeto ritual o el objeto fetiche. Son distintos. El objeto fetiche cumple una función y el objeto ritual o el objeto religioso tiene otro significado de otra implicancia, de acuerdo a quien lo ve, ¿no? Una cruz para las culturas precolombinas significaba una cosa y para la cultura cristiana la cruz significa otra. Y como vos la coloques y la uses, y si le das un sentido invertido a esa cruz, para los cristianos significa una cosa y para los amerindios significaba otra. No había ningún problema en que se voltee la cruz entre las culturas americanas. En cambio, la cruz invertida es señal del demonio entre los religiosos cristianos. Entonces, hay toda una serie de lenguajes que carga el objeto, que porta el objeto por tradición cultural y sobre todo tradición religiosa, que está sujeto a la susceptibilidad de esos individuos que integran la platea, que vos no sabés de dónde vienen ni qué creen, ni si son devotos de o si son todos herejes. Generalmente hay muchos religiosos. Y cualquier gesto o implicancia o uso de esos objetos en un sentido que no es religioso perturba. O sea, genera reacción. Entonces, va a ir al choque, así le pongas piecitos y un par de zapatitos. Vos ves a esta figura de Jesús, al que esté Cristo, caminando y de repente dando patadas voladoras, y la gente, algunos se van a molestar, porque parece que va a ser Goku. Se reencarnó en Goku, Jesucristo, y está haciendo un trabajo de agarrar a patada a los soldaditos. Y los Pero ¿por qué no? ¿Por qué no puede pasar eso en el mundo? Goku murió por todos nosotros también. Goku murió y más veces que Jesús, ¿sí o no? Sí, y lo resucitan porque son millones japoneses, pero la cuestión es esa, no, acá en el arte no hay un no, o sea, no lo tenés desde que empezás, pero en cuanto es al sistema de expresión y lo que vos elegís para representar, sos absolutamente libre. O sea, vos elegís qué es lo que querés hacer y cómo lo vas a hacer. No te aplicás autocensura, vos vas y vas a ver lo que pasa. Sí tenés que ser consciente de que de alguna manera puedes llegar a molestar o a generar susceptibilidad entre alguien que esté entre el público. Eso sí tenés que tener consciente porque cuando se active o te den una respuesta o una reacción que no es favorable, la tenés que saber manejar o tenés que saber cómo conducirla. Pero sabés que exponiendo esas cosas, esos elementos en escena y dándoles una descarga que no es la habitual o no es la convencional o que la gente espera, puede provocar una reacción. Entonces, sabiendo de eso, el campo es tuyo. O sea, vos elegís qué es lo que querés mostrar y cómo lo querés mostrar y hasta dónde lo querés mostrar. Entonces estás habilitado, sí. ¿Me entendés?
no, aplicar la autocensura, hoy no voy a hacer esto porque puede ser que moleste, porque perturbe, es lo peor. En el sentido de que yo a veces en algunos espectáculos hubo una mujer que nunca fue madre, que siempre estuve deseando y cae un ángel y vos ves un vientre con el nene formándose, y había gente que lloraba en la sala. Madres que perdieron sus hijos o que los tuvieron con dificultad, pero esa escena las conmovía. Bueno, yo no lo hice con la intención de dañar, yo estaba contando una obra de esa imaginación de una mujer que no podía ser madre, y afectó al público. Bueno, pero nadie salió puteándome, todos decían, no, me emocioné en un momento, qué sé yo, pero ahora transcurría. Entonces, no podés evitar no pasar. Dije, bueno, yo lo hago igual. No creo que esté mal expuesto ni que dañe a nadie, pero no sabés cómo después lo toma la gente. No es explícito. Generalmente siempre es un lenguaje ambivalente o ambiguo el que estamos expresando con los objetos. Entonces, por una persona dice, ah, mira, el tipo se puso un Cristo en la mano y lo hizo caminar. Y de eso no pasa. Y otro dice, no, mirá qué sacrílego, agarró a Cristo y lo puso a caminar sobre las manos. Con una señal así que era claramente una cruz o una estrella judía. Entonces, viste, empiezan a hacer relaciones que vos ni te la planteaste también. Y ya dice, no, porque el titiritero tenía 2 cuernos así, tenía una cola roja. Ya empieza la gente a inventar cosas que no tienen que ver, pero están cebados por eso que los sacó del lugar. Entonces, generalmente la gente que tiene o está afectada por un fanatismo religioso o un fanatismo de otro tipo, es muy monotemática y no sale de ese encasillamiento. Entonces les cuesta aceptar otras ideas de un mismo ícono, porque no tienen esa apertura para hacerlo. Entonces, ahí va a tener un problema. Entonces, bueno, Dios los ayude, ustedes siempre van al choque, entonces les deseo la mejor de las suertes, cuenten Dios conmigo. nos va a ayudar. Mira, Ya vamos Rafael, a juntar dinero para pagar las Dios nos va a fianzas. cuando ayudar. vayan acá. ¿Eh? Lo bueno es que nosotros no nos autocensuramos, menos mal no No, no. sufrimos de eso. Menos mal no nos autocensuramos. Bien, vale, gracias, Rafael. Qué chévere Bueno, poder hablar estamos en contigo otra vez. contacto. Sí, Listo. Muchas gracias, maestro. gracias a Gracias. ustedes. Un gusto verlos vivos. Es un gusto. Jorge, ¿alguna pregunta por ahí que quieras hacerme? ¿O hay alguien más que quiera hacer alguna? Porque ya estamos casi en el cierre y me gustaría si hay alguien que quedó con alguna duda o algún planteo o alguna observación que quería hacer, que la pueda hacer ahora. Igual yo voy a hacer la invitación que hago siempre a toda la gente que se reserva un tiempito para escucharme o para intercambiar conmigo. Entonces, yo soy Rafael Curchi, soy titiritero, me encuentran por las redes sociales en todas, está mi dirección de correo a disposición, salen en todas las promociones que hago de los talleres. Estamos en contacto, o sea, el taller termina acá, pero ya nos conocimos de alguna forma, nos vimos, nos escuchamos. Entonces, cualquier duda o cualquier reflexión que vaya después de concluido el taller y que yo se las pueda aclarar, cuenten conmigo, me mandan un mensaje o un correo electrónico, un email o un WhatsApp. Ahí está Neila digitando el correo mío, les voy a poner también mi WhatsApp, en caso de que quieran entrar en un contacto más directo para aclarar cualquier tema o donde yo les pueda ser útil y provechoso, cuenten conmigo. O sea, si bien los maestros titiriteros estamos quedando, cada vez estamos más en la extinción, aprovechen que nos podemos conectar y que yo les puedo dar, en el caso que necesiten, algún tipo de orientación o de ayuda o de acompañamiento. Así que cuenten conmigo, no somos inaccesibles. ¿Dónde está? Jorge, si estás por ahí. Sí, aquí estoy. Rafael. Bueno, No estoy ni en el baño ni nada, estoy aquí No. concentrado. Qué bueno, qué bueno. Yo ya estoy con pañales, así que no tengo problemas. Sí, a mí una vez me pasó que me cogió dormido. No. Es que muy de yo tengo alumnos a veces que vienen, que son de Europa y que acá son las 7, 8 de la tarde y allá son las 3 de la mañana y están muertos de sueño y de repente ve que están cabeceando. ¿Viste? Pobre, quieren ver la clase, quieren tomar el taller, pero ahora estoy haciendo cursos especiales para la gente de Europa porque los horarios no coinciden. Igual hace que yo me levante a las 8 de la mañana
para dar un curso en Dinamarca que es a las 6 de la tarde allá, o sea, es el otro lado del hemisferio del mundo. Entonces, bueno, sí, en realidad el que se jode un poco soy yo, pero por lo pronto vamos repartiendo las dificultades. No puede ser que siempre le toque a ellos, pobre europeo, mira. Bueno, muchas gracias, Rafael. Para mí es muy interesante poder escucharte y que los otros compañeros y compañeras que de pronto no han tenido ese espacio para escucharte, pues lo puedan hacer a través de esto. Y como reitero siempre que hago las cosas, pues esto es una plata de todos. Así que es importantísimo que vengan, ¿no? En últimas, porque pues, es devolvernos la plata que ponemos nosotros cuando prendemos el switch o abrimos la llave, ¿no? Y sale el agua, ahí nos cobran el impuesto. Entonces, importante esos espacios. Gracias a las personas que, como tú lo has dicho, se tomaron el tiempo para escucharte y aprender, reaprender o totalmente decir, no, yo eso no lo hago. O sea, yo no lo hago, eso no es lo mío, pero chévere también, sí, porque para eso también son los espacios, ¿no? Y pues de verdad, muy, muy agradecido y espero que esta no sea la primera vez, espero en un futuro no sea simplemente por una pantalla, sino que puedas venir a Palmira, puedas comer cholao. Sí, 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 Cholao colombiano. Sí, Sí. entonces, Sí. muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. Dice, Antes de que se vayan, sí, es que yo... sí, hola Sidney, dale. Yo, pues, yo soy una convencida, pues, de que el arte, así como usted lo manifestaba, es necesario en la vida de todo ser humano, ¿no? Desde el niño hasta el más anciano. Y pues, digamos que a manera de trueque, yo pedí que por favor me hicieran un títere. Bueno, este títere es más bien reciclado y está todavía pues como le hace falta terminar. Vuelvo y le digo, yo no soy titiritera, yo soy docente, pero ante tanta cosa, pues usted bien lo decía, tanta situación tan complicada que vive Colombia, yo siento la necesidad de que es hacerle la vida más amable en lo posible pues a los niños, ¿no? Y cómo desde la escuela como que no se vuelve, en ese sistema educativo como tan cuadriculado que nos tienen, que es que hay que cumplir ciertos horarios estrictos y ciertas asignaturas y hay que cumplirlas, pues bueno, uno cómo le puede hacer el quiebre para a los niños y que no aturdirlos pues con tanta cosa, ¿no? Finalmente dicen que uno tiene como esa libertad, esa autonomía dentro de la clase. Entonces, bueno, yo dije, yo no soy diestra en lo manual, entonces fue como manera de trueque y yo esperaba pues que este personaje, primero pues es un títere de varilla y que de pronto me sirviera como para recrear distintos personajes, ¿no? Por eso lo de la máscara, la idea es como hacerle también un trabajo esta se le puede quitar, todavía esta acá abajo no tiene nada. Entonces, pues bueno, eso es como una intención, ¿no? Pero dentro de las, espero buenas intenciones de mi parte. Sí, sí. La idea es que ese personaje cambie de máscaras y sea distintos personajes. O sea, que vos... Está. Puede ser, sí. Es una posibilidad. Lo que tendrías que ver cuando le cambie la máscara, que no haga delante del público, porque los chicos van a ver cómo se arranca el rostro y se pone otro, y puede dar algo tipo de una película de terror que es involuntaria. Entonces, la idea es que él se presente, haga una parte como con este personaje que no sé qué rol tiene, y de repente pida un permiso, una licencia, o va a llamar a otro amigo, sale de escena, vos abajo le cambia la máscara y lo levantás y aparece el otro personaje. Entonces el trueque de la máscara se hace por debajo, ellos no ven el cambio, no escuchan el ruido del velcro o el sonido del despegue, y aparece otro personaje y lo que vas a tener que hacer es animar esos personajes de acuerdo a la máscara y al carácter, si es una mujer, si es un hombre, qué rol tiene, si es una ama de casa, si es un enfermero, si es no sé, el rol que decidas que va a interpretar cada máscara para que vos puedas asociar una voz, si hablas con ellos, afirmar tu voz personal sin ninguna afección y hacer una voz para el títere. Entonces eso va a permitir que los chicos vean un juego de partener, ¿no? Vos hablas con él, a su vez él te responde y él puede hablar con el público y así va generando un contacto, un movimiento o un interés por lo que suscita este personaje
cada vez que se cambia la máscara. También estaba mirando el asunto de la manipulación, ¿no? Cómo hacer Ujú. que no vaya a ser el títere que está tratando de parar el taxi y nunca pasa. Como viendo, evaluándome, pues, cómo sería esa manipulación también, pues, con él. Claro, lo que yo veo es que tiene, ¿cómo lo está sosteniendo? Tiene un eje que sostiene la cabeza, pero la cabeza no se mueve, No, señor, no. es No, fijo. está un poco largo, sí. Ajá. Sí, Fijo. está, porque la idea es que eso que se maneja de arriba y tú desde abajo ocultas, ¿o Sí. no? Sí, señor. A ver, Ese sería está. el propósito. Y lo que pasa es que te da muy poca posibilidad de movimiento, o sea, el muñeco se presenta como ya armado y no puede hacer, o sea, no tiene movimiento de cabeza, no gira para un lado para otro, o sea, está fija la barra. Generalmente cuando se trabajan así, una varilla entra por la cabeza por atrás para que vos la puedas mover, ¿eh? Y otra sostiene el cuerpo. Cuando el muñeco está quieto, haces esto, enganchar las dos varillas y moves una mano. Si no la soltás, el muñeco queda con los brazos arriba, soltás y mueve la cabeza cuando habla. Puedes girar para un lado, puedes girar para el otro, puedes mirar para abajo. Ahí agarras la varilla y quedan los dos en uno. Son muy complicados y cuesta mucho moverlos porque te cansan mucho. Primero porque los tenés en alto. Todo el títere que se maneja a distancia con una varilla empieza a hacer peso arriba y a los 15 a 20 minutos va costando más sostenerlos. Entonces las varillas que se preparan, se le hace una empuñadura para agarrarlas bien, y la varilla que va de la cabeza se hace sin empuñadura para que vos puedas manejarla con un dedo. Entonces es una manipulación doble que se usa, ¿no? Entonces, para que tenga más expresión, si no quedan muy fijos y no se mueven, quedan como figuras estáticas, salvo que se pueda mover las manos, pero el muñeco se queda moviendo así. Entonces vos decís, no puede hablar mucho porque se agota enseguida. Entonces tenés que ver cómo eso haces para que se accione mejor y tenga más comunicación en las acciones físicas, ¿no? Sobre esa estructura, mejorarlo para que sea más expresivo. Pero bien, gracias. Pero es una muy buena idea, y trocar las máscaras y tener más variación de personajes, muy bueno eso. Hay que meterse. Titre Sargot tiene la mano levantada, no lo estoy viendo, pero sé que, no sé si quiere ir al baño, o si está diciendo chao, o si quiere decir hola. Titre Hola, Sargot. maestro. Nada más, Hola. saludándolos a todos, pues nada más agradeciendo la oportunidad, y muy interesante, y bueno, creo que lo más importante es que nos invita a esa reflexión, al trabajo de titiritero, y nos ayuda a definir todo esto, ¿no? Y la importancia que tiene el manejo del tiempo y del espacio, del foco de atención que tiene que tener los títeres, ¿no? Para el movimiento. Pues muchas gracias, maestro. Muchas gracias a los dos por la invitación y mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y bueno, ya les digo, estemos en contacto, no nos perdamos, somos pocos, pero somos necesarios, así que nos vamos a ayudar en la medida que nos podamos dar una mano. Estamos en contacto más allá de las fronteras, las distancias y los espacios. Tenemos una comunicación más o menos fluida a partir de la internet, así que usémosla, aprovechémosla al máximo y démonos soporte. En lo que nos podemos, yo a veces estoy con mucho trabajo, demoro en responder, pero siempre respondo, no desatiendo a nadie. Creo que una de las cosas de ser una figura tristemente célebre y medianamente pública es justamente hacerse cargo de eso. Si está el material por ahí, darle un respaldo, si hace falta. Así que muchas gracias, Jorge, a este encuentro que están planificando. Ojalá sigan convocando gente y provocando estos encuentros de intercambio, de reflexión, que son tan necesarios y tanta falta hacen, porque es que la gente tiene mucho interés y necesidad y curiosidad por resolver elementos que son muy necesarios para poder desenvolver su trabajo. Entonces, cuenten conmigo, estoy a su disposición. Les mando un abrazo a todos, que terminen bien el año y a seguir, que hay mucho por hacer todavía. Bueno, muchas gracias, que la pasen muy bien y espero nos veamos pronto. Dentro de 8 días va a haber otro taller, una compañera que se llama Carolina Márquez de Brasil. Ella se especializa, o todo su trabajo lo ha hecho a través de la danza y el títere, entonces, y todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Entonces, pues dentro de 8 días. Y a los 15 días, la primera semana, el 1 y el 2 de diciembre, pues va a ser presencial, pero también lo vamos a transmitir así, pues, mediante el Zoom,
para estar con Daniel Guarop del grupo Con Color Corvo de Perú. Él va a dar todo lo que tiene que ver con la animación, con el objeto, con el títere. Entonces, pues muchas gracias. Esperamos el próximo año poder seguir generando estos espacios, no solo con Rafael, sino con otros maestros y maestras del títere latinoamericano. Así que bueno, muchas gracias y luego nos vemos y que la pasen muy bien. Gracias a todos. Un gustazo. Vale. Estamos viendo. Hasta luego. Chaucito. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, se cuidan. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias.